Hola amigos y amigas, sean bienvenidos a este foro virtual de coyunturas electorales y sociales en la región centroamericana. Este día tenemos como invitados a la doctora Claudia Paz y Paz de Guatemala, Enrique Sáenz de Nicaragua, Luis León de Honduras y Eduardo Escobar de El Salvador. Estaremos platicando con ellos acerca de nuestras coyunturas electorales, ¿verdad? Bienvenidos sean los cuatro. Gracias por participar en este foro virtual organizado por Audiovisuales de la UCA y esperamos que sea de mucho interés para ustedes. Empezaremos el foro con la participación de la doctora Claudia Paz y Paz. Bienvenida, doctora. Hola, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros, doctora Claudia Paz. Cuéntenos cómo está Guatemala, qué está sucediendo en Guatemala y cuál es su coyuntura social electoral. Pues Guatemala en este momento está viviendo un momento, yo diría, crítico en su historia reciente. Creo que en este momento hay como un parteaguas, ¿no? Y lo digo con esa gravedad porque es mi convicción de que o en Guatemala nos enfilamos a consolidar o reconstruir el modelo democrático que está muy resquebrajado, o directamente nos dirigimos a consolidar el autoritarismo. Ustedes saben que el proceso electoral inició este año, inició con, yo diría, algunos tropiezos porque se excluyeron arbitrariamente candidaturas importantes en el país y finalmente llegamos al momento electoral, la primera vuelta electoral, el 25 de junio, con estas candidaturas excluidas. Por ejemplo, la candidatura de Telma Cabrera y el ex procurador de Derechos Humanos, y también de otros candidatos que se habían inscrito y fueron excluidos de la contienda electoral. Los escenarios en esa primera vuelta pues no eran tampoco muy alentadores. Eh, Habían partidos que tenían personas señaladas de corrupción o de estar a favor de la impunidad que iban en los primeros lugares y bueno, eso nos preocupaba a todos como ciudadanas y como ciudadanos. Y finalmente en esa primera vuelta hubo una enorme sorpresa. Pasaron a segunda vuelta el partido Movimiento Semilla con los candidatos, entonces candidatos Bernardo Arévalo y Karin Herrera, y también la Unidad Nacional de la Esperanza, que la candidata presidencial era Sandra Torres. Ustedes saben, eso ya es historia. En la segunda vuelta electoral triunfa abrumadoramente Bernardo Arévalo del partido Movimiento Semilla, y a partir de ese momento, más bien desde la primera vuelta, hemos vivido una judicialización totalmente arbitraria del proceso electoral. Después de oficializarse los resultados de la primera vuelta electoral, el Ministerio Público y un juez, el juez Orellana, intentaron señalar que habían anomalías en el proceso electoral. La Corte de Constitucionalidad también ordenó un nuevo recuento de los votos, que no era una vía legal, pero de cualquier manera se volvieron a verificar las actas y tal, y se certificaron los resultados, incluso judicialmente, de la primera vuelta. Y pues ahora vivimos escenarios que yo marcaría también como insólitos. Por una orden de un juez, se allana el Tribunal Supremo Electoral, se extraen las actas, que es algo como muy delicado, porque solo quien cuenta los votos son los ciudadanos de las juntas electorales. Y en este caso se les ha llevado la Fiscalía con una orden de juez. El Tribunal Supremo Electoral ha afirmado que ya no se puede hacer cargo de la cadena de custodia de estas actas, es decir, que si se ordenara un recuento, que ya tampoco la ley lo permite,
pero de cualquier forma salieron de la custodia de la autoridad electoral, que es Tribunal Supremo, que nadie podría estar por encima de ellos, y arbitraria y legalmente los tiene bajo su custodia el Ministerio Público. Hay un temor en la ciudadanía, un temor muy fuerte de que todo esto, los allanamientos, los órdenes de captura que se han librado en contra de integrantes del partido Semilla, las solicitudes de antejuicio en contra de integrantes del magistrados del Tribunal Supremo Electoral, etcétera, etcétera, tienen como propósito un propósito muy oscuro que es un golpe, un golpe de Estado judicial, ¿no? Que finalmente este juez Orellana decida que hubo fraude o cualquier cosa, que esto es absolutamente ilegal, pero hemos visto que esa es la conducta que ha tomado este individuo, este juez, junto con el fiscal Curruchiche, y que intenten que se vuelva, anulen las elecciones y que vuelva a darse las elecciones. Todo esto, insisto, es absolutamente legal, pero es un escenario posible, dada la composición de la Corte de Constitucionalidad, de la Corte Suprema, de la fiscal general, que es la que está detrás de toda esta posibilidad de vulnerar la voluntad popular expresada en las urnas. Y por el otro lado, tenemos a la ciudadanía organizada que desde el 3 de octubre ha tomado las calles en una protesta pacífica y exigiendo que se respeten los resultados del proceso electoral, que es algo básico. Y la renuncia precisamente de la fiscal general Consuelo Porras, que también ha sido incorporada en la lista Engels de Estados Unidos por ser una actora pro corrupción y pro impunidad, del fiscal Curruchiche, que es quien lleva bajo su mando se han realizado estas investigaciones, y del juez que ha librado todas estas órdenes que son contrarias a la ley electoral y de partidos políticos y a la misma constitución. Ese es el escenario que tenemos en este momento, o se consolida esta corriente que son miles de personas en las calles exigiendo que se respete la voluntad popular expresada en las urnas, o se consolida esta otra, esperemos que no, que pretende llevar a cabo este golpe judicial. Desafortunadamente, y lo que estoy sabiendo por noticias, no es algo que yo haya confirmado, pero sí está en varios medios, es que hoy ya hubo violencia en la frontera con México, en el departamento de San Marcos, que es algo totalmente lamentable, pero ocurre también por la inacción tanto de la Corte de Constitucionalidad como de la Corte Suprema de Justicia, que no han terminado de aclarar todo este panorama enrarecido alrededor del proceso electoral. Yo lo dejaría ahí. Sí, Claudia, también quería preguntarle acerca de la postura del presidente Yamatei. Entiendo que en sus primeras cadenas nacionales, o por lo menos la primera que dio luego de estos estallido social de las organizaciones, lo cual se le vio muy como muy a favor, ¿verdad?, de esta medida de conservar a la fiscal en su cargo. Exactamente, el presidente Yamatei no puede clamar ahora que eso no es un asunto suyo. Él nombró a esta fiscal luego de que ya había sido incluida en la lista Engels. Son los el candidato del partido oficialista quien está también hablando en contra de los resultados electorales. Incluso son quienes lo impugnaron después de esa primera vuelta. Y en las manos del presidente Yamatei, por supuesto, está pronunciarse y decir que se tienen que reconocer el resultado electoral y que le pide a la fiscal general que renuncie dada la serie de hechos ilícitos que ha venido cometiendo en contra del voto. ¿Cuál es el panorama entonces, doctora? ¿Qué se viene para Guatemala? Me gustaría decirte que el panorama es que llegamos al 14 de enero y asume el nuevo presidente, el presidente Bernardo Arévalo. Sin embargo, falta mucho tiempo, pocos días, pero mucho tiempo. Ahorita, en este momento, el 31 de octubre, termina la etapa del proceso electoral, y al terminar esa etapa se vuelve a abrir la puerta, por ejemplo, para que cancelen al partido Movimiento Semilla.
lo cual es sumamente perjudicial porque se quedarían los que ya están electos en el periodo anterior sin partido en el Congreso. Eso es tremendamente debilitados. Y si eso ocurre, pues en una escalada podrían también, por ejemplo, que no, espero que no ocurra, pero que sí es un escenario posible, retirarle el antejuicio a la vicepresidenta electa, que ya se ha mencionado que hay una investigación en su contra, retirarle antejuicios a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral y buscar que sean destituidos de sus cargos, o incluso retirarle el antejuicio en contra del mismo presidente electo. No es un escenario legal, ¿verdad? El Estado de Derecho no permitiría que todo esto ocurriera. El Tribunal Supremo Electoral ya certificó los votos, no hay ninguna autoridad superior al Tribunal Supremo Electoral, pero dadas las recientes fallos de la Corte de Constitucionalidad y que continúan las acciones arbitrarias e ilegales de la fiscal y del juez, son escenarios posibles. Bueno, muchas gracias, doctora. Gracias por darnos este panorama de cómo se encuentra Guatemala ahorita. Ahora vamos a conocer un poco qué está sucediendo en Honduras, ¿verdad? Hablaremos con don Luis León, que tiene experiencia en el fortalecimiento de la institucionalidad del país. Bienvenido, Luis, y gracias por acompañarnos. Un gusto saludarle, Alberto. Gracias por la invitación, gracias por la compañía valiosa que nos está proporcionando el día de hoy, poder compartir también con los amigos de Centroamérica. Inicialmente yo diría que Honduras está pasando por un proceso de reacomodo de su sistema político electoral. Digamos, es importante recordar que en el año 2021 se aprobaron las reformas electorales que dieron paso al cambio de la forma en la que se hacían los procesos electorales en Honduras, incluyendo algunos temas tecnológicos, y que previo a eso se hizo un acuerdo entre los partidos políticos para la creación del Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral, dos instituciones que son las responsables de administrar los procesos mismos y la justicia de estos procesos, que queda en manos de los partidos políticos, bajo un mecanismo colegiado de 3 partidos políticos mayormente votados en las elecciones anteriores. Este proceso genera de alguna manera un cambio en el hito electoral hondureño. Se rompe, mejor dicho, el bipartidismo histórico entre el Partido Nacional y el Partido Liberal, y se da paso a una nueva conformación de fuerzas políticas a través de un tripartidismo, hoy liderado por el Partido Libertad y Refundación con una visión de izquierda. Esto ha causado que, posterior al proceso electoral, que este partido en mención gana de manera arrolladora por la participación política no esperada del pueblo hondureño, inicie todo un proceso de reacomodo de las fuerzas políticas y sobre todo de los status quo históricamente determinados que ya mencioné, y lleva ahora a la necesidad de una reforma electoral un poco más objetiva, teniendo en cuenta que en 2021 estas reformas dieron paso a una, entre comillas, digámosle, nueva ley electoral, y que ahora, viendo las coyunturas actuales, se vuelve altamente excluyente. Entonces Honduras pasa por un proceso de tratar de entender de que su sistema democrático electoral debe abrirse a la igualdad y equidad de los políticos, pero también a tratar de romper un status quo que se ha consolidado. Existe una sombra alrededor de todo esto. Las próximas elecciones serán en el año 2025, y es que el partido en el poder, que es un partido de corte de izquierda, liderado por la presidenta Castro y su esposo Manuel Zelaya Rosales, tiene dentro de sus objetivos la creación de una Asamblea Nacional Constituyente a través de una consulta popular. Esto siembra la duda si en 2025 habrá un proceso electoral o si habrá una consolidación del poder a través de este mecanismo que, cuando uno analiza los fenómenos en América Latina, comúnmente dan como resultado al gobierno su periodicidad y sobre todo su capacidad de tamaño y ejecución. Entonces hay como ciertos niveles de dudas si este proceso electoral realmente podrá llevarse a cabo conforme a las necesidades del país, y si
sobre todo será un proceso transparente. La discusión en la agenda en este momento es si realmente será un proceso electoral, si se llega a dar, si no hay una Asamblea Nacional Constituyente, que es parte de lo que se está contemplando en este momento por parte del oficialismo y que la oposición, que es bastante fuerte, hay que decirlo, está tratando de evitar, no genera la cancelación de un proceso electoral. Y en el caso de darse, como mencionaba, que puede ser un proceso transparente, existen muchas dudas de esto, pues el partido en el gobierno ha dicho que la siguiente elección la va a ganar a como dé lugar. Eso siembra los temores de los fraudes que históricamente han arrastrado a Honduras, la ilegalidad que vimos especialmente en 2017 con un proceso de reelección inconstitucional por parte del presidente que hoy está esperando un juicio en Nueva York por vínculos al crimen organizado. Entonces existe como toda una nebulosa alrededor de no solo si el proceso electoral se va a dar, no solo si va a ser transparente, si realmente va a ser lo suficientemente abierto para darle apertura a los partidos políticos en creación o en formación o en crecimiento. En ese sentido, no existe la confianza total de que la democracia hondureña puede garantizar el relevo del poder, la alternabilidad del poder, teniendo en cuenta que instituciones garantes según nuestra Constitución, como las Fuerzas Armadas, se han politizado y están al servicio del partido en el poder. Entonces existe como mucha duda si los mecanismos democráticos hondureños son capaces de soportar el vendaval que estamos viviendo en este momento, en especial en los desacuerdos políticos. En la actualidad tenemos 45 días de no sesionar en el Congreso Nacional de la República a causa de una elección fallida del fiscal general y el fiscal adjunto, procesos que no se han podido dar por el interés del oficialismo de imponer un fiscal general acorde a sus intereses y por el interés de la oposición, el otrora oficialismo por 12 años vinculado a la corrupción muy fuerte, pero que quiere sostener la protección en algunos actos de corrupción ya conocidos y bastante marcados. Entonces ese estancamiento no genera la posibilidad de que el Congreso Nacional pueda siquiera sesionar y sobre todo que pueda construir una agenda legislativa alrededor de las reformas electorales y la consolidación del sistema electoral hondureño. Entonces existe como una gran duda si Honduras va a poder transitar democráticamente por un camino constitucional o por un camino electoral y sobre todo por un camino de transparencia. La coyuntura electoral en Honduras ahora mismo es una gran nube blanca que no permite ver al otro lado, que existen las presiones por los actores sociales, académicos, empresariales, de que debe asegurarse un proceso electoral en 2025, pero pareciese que no es el interés ahora mismo de los políticos, sino la consolidación del poder. Sí, muchas gracias, Luis. Le quería preguntar acerca de este mecanismo que utilizó el expresidente Juan Orlando Hernández de reelegirse. ¿Podría ser utilizado por la actual presidenta? Mire, Alberto, el mecanismo es ilegal. Digamos, la Constitución de la República, al igual que nuestros países hermanos en Centroamérica, determinan que la única forma de cambiar el periodo de gobierno es a través de una consulta popular y una reforma constitucional como derivado de una positividad de la consulta. No obstante, en 2017 el presidente Hernández lo que generó fue una resolución por parte de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declarándole la reelección inconstitucional porque consideraba que violaba el derecho humano de elegir y ser electo. Ese mecanismo que no es el determinado por la Constitución, pero que ya se aplicó, generó un segundo periodo de gobierno en Honduras. Si lo vemos desde la perspectiva netamente legal y netamente técnica, la reelección sigue siendo inconstitucional en Honduras, pero existe la jurisprudencia de que ya tuvimos un presidente reelecto que ejerció el poder y que gobernó por encima de las demás fuerzas políticas. Así que es un fantasma que también hace ruido en el sistema electoral hondureño, pensando que cualquier otro candidato o, mejor dicho, presidente en el poder pueda o que haya ejercido la presidencia pueda optar por la reelección por esta vía de fallo constitucional y no precisamente por la aplicación neta de la Constitución de la República. Entonces puede ser una posibilidad que pudiese tener muchos pros, pero más contras, especialmente de todos los sectores que hemos criticado y no hemos estado de acuerdo en este mecanismo de reelección.
Sin embargo, todo esto quedaría anulado en el caso de que se desarrolle una consulta popular y una Asamblea Nacional Constituyente para definir un nuevo pacto social. Pero de no ser así, existe la posibilidad de que alguien quiera ampararse en esa resolución y que pretenda nuevamente ser presidente o presidenta de la República. En cuanto a sensaciones de la población, Luis, ¿qué se respira en el aire? ¿Qué piensa la gente? Porque recuerdo que cuando hubo este nuevo gobierno, hubo cierta esperanza entre la población. ¿Cómo están ahora? Mira, el cambio de gobierno, Alberto, generó la sensación de positividad en el pueblo hondureño por el cambio o la ruptura del bipartidismo, porque se le daba la oportunidad por primera vez a un partido que nunca había gobernado, porque tenía una propuesta muy cercana al pueblo. A lo largo de estos año y medio, casi un año, tres cuartos de año, existe un descontento muy alto de la sociedad, digamos, la valoración de confianza a la presidenta alcanzaba en esos 5 meses alrededor de un 65 al 68% de la población que miraban bien su gobierno. Hoy, este tiempo después, cuenta con una credibilidad del 20 al 25% de la población, lo que ha generado es una caída abrupta de la confianza hacia el actual gobierno, hacia la mandataria misma y hacia el sistema de gobierno, lo que también pudiese ser una variable agravante en caso de que el partido en el poder pretenda instalar una Asamblea Nacional Constituyente, puesto que ya no existe la misma confianza y el mismo arrastre. También es importante mencionar que 8 de cada 10 hondureños no creen en los políticos ni en los partidos políticos y que eso genera, aparte de abstención, al momento el poco o bajo involucramiento por parte de la sociedad en temas políticos. Entonces consideraría yo que estamos en una coyuntura de mucho abandono social. También existe una desarticulación, se ha desarticulizado bastante fuerte la sociedad civil, porque muchas de las organizaciones que eran pro cambios hoy han sido absorbidas por el gobierno, hablamos de su recurso humano, hoy son funcionarios públicos, entonces la sociedad civil se encuentra altamente debilitada y la sociedad civil sobreviviente está siendo atacada como sociedad civil que se prestó a la corrupción y el narcotráfico del gobierno anterior. Entonces existe como mucha desconfianza social, existe mucha desánimo en la sociedad, en la clase política, y que puede abrir también la puerta para que exista la posibilidad de que un outsider o un mecanismo de cambio del sistema político entre en Honduras. Así que la población ya no está tan expectante, está más decepcionada, más desesperanzada, teniendo en cuenta que la opción de cambio al final no resultó serlo. Bueno, muchas gracias Luis, gracias por darnos el panorama hondureño. Luego retomaremos el tema al final del programa. Ahora quizás continuaremos con Eduardo Escobar, de Acción Ciudadana, con experiencia en incidencia social, transparencia. Bienvenido Eduardo, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estamos aquí en El Salvador? Gracias por la invitación, un gusto. Bueno, quiero referirme primero al tema de la coyuntura político-electoral, para luego hablar de tal vez las principales preocupaciones que se tienen por la democracia salvadoreña y un punto final, el sentir de la población. En primer lugar, creo que es importante poner como un punto de partida es que vamos a 3 elecciones, bueno, mejor dicho, a 4 elecciones. En El Salvador se va a elegir presidente de la República, diputados de la Asamblea Legislativa, diputados del Parlacen y miembros de consejos municipales. Entonces se va a una elección general que en este año se da coincidente, porque en el caso salvadoreño no todas las elecciones de presidente se elige Asamblea Legislativa y viceversa. Son elecciones no concurrentes, pero este año el calendario electoral nos marca de que sí se va a hacer esta elección de todas las autoridades. Ese es, digamos, un primer aspecto del contexto. Vamos a elegir todos los funcionarios de elección popular. El otro aspecto que es importante destacar es que esta elección se enmarca en un proceso de captura del Estado y de control casi total del aparato estatal por parte del presidente de la República. Es decir, se han inutilizado los controles interorgánicos, no tenemos contrapesos en este momento
y esto significa que el presidente tiene vía libre para gobernar según su criterio. No hay, digamos, independencia judicial. No es que antes hubiese una sana independencia judicial, pero había ciertos límites que en este momento han desaparecido. Todo este control institucional por parte del presidente le ha permitido, entre muchas otras cosas, la reelección, por ejemplo, y que se estén adoptando medidas que son violatorias de derechos humanos, como el régimen de excepción. Entonces, ese es, digamos, el otro aspecto relevante, el control que tiene el presidente. Esto, como decía, genera una serie de situaciones, régimen de excepción, que todos sabemos que si bien se está queriendo atacar un mal que tenemos los salvadoreños, que es la delincuencia de las pandillas, pero lleva aparejado una serie de violaciones a derechos fundamentales. Entonces, ese es otro aspecto del contexto, porque este régimen de excepción obviamente se va a utilizar con fines electorales, con fines de generarle al partido oficial una ventaja, que la gente vote al presidente que le trajo la seguridad pública. Entonces, es también una herramienta electoral el régimen de excepción. El otro aspecto es, vamos a una elección presidencial con un candidato inconstitucional, que es el presidente de la República. La Constitución salvadoreña prohíbe la reelección. Tiene al menos 7 artículos donde señala la incompatibilidad de la candidatura del presidente que esté en funciones para el siguiente periodo. Entonces vamos a una reelección inconstitucional del presidente. Ese es otro aspecto importante que destacar. Lo otro es que tenemos el partido oficial, el Partido Nuevas Ideas, que controla las mayorías en la Asamblea Legislativa. Controla la mayoría absoluta, controla la mayoría calificada, con sus aliados llega a la supermayoría, que serían los 3/4 de diputados, tienen ese control. Entonces, desde ahí se genera ese control del presidente, tener a la Asamblea Legislativa controlada. También es importante destacar el rol de la autoridad electoral. Tenemos en este momento una autoridad electoral pasiva en algunos aspectos. Ya dijo que va a inscribir la candidatura del presidente, pese a que es inconstitucional. Hay en este momento ya alguna propaganda electoral que se dio antes de la campaña, del inicio oficial de la campaña, y que estamos esperando que la autoridad electoral resuelva algunas denuncias que se le interpusieron o de oficio sancione la campaña ilegal que proviene precisamente del presidente de la República. Hay que decir que la autoridad electoral también se enfrenta a una reforma en materia penal que los puede afectar. Y esta reforma es la que aprobó la Asamblea Legislativa, penando a quien interfiera en la inscripción de una candidatura. Es decir, se hizo una reforma ad hoc para que nadie intentara impedir la inscripción de la candidatura del presidente. Y si lo hace, pues en este caso los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, que son los receptores de esta reforma, pueden verse sometidos a un antejuicio en la Asamblea Legislativa para desaforarlos y luego ser, en este caso, juzgados penalmente. Ese es otro aspecto que creemos importante señalar, porque estamos hablando que la autoridad electoral tiene poco margen de maniobra, aparte que tiene una actitud un tanto pasiva. El otro punto del contexto o de coyuntura política electoral es la reciente reforma que aprobó la Asamblea Legislativa sobre el número de diputados en la Asamblea y el número de consejos municipales. Se dio esta reforma reduciendo el número de diputados y reduciendo el número de consejos municipales. Obviamente, esto se hizo para tener un mayor control político de estas instancias y garantizarle al Partido Nuevas Ideas mayoría.
esta reforma también vino acompañada de un cambio a la fórmula electoral para elegir diputados. Teníamos la de cocientes y residuos, esa se cambió y se va a usar la fórmula DONT para calcular el número de diputados, que obviamente al hacer algunos ejercicios de cómo hubiese quedado la Asamblea de 2021, el partido oficial obtenía mayoría. Ahora, también es importante en esta coyuntura destacar que se enfrenta la oposición política a una elección donde sale totalmente debilitada. O sea, no hay comparativo de una elección anterior en el estado que se encuentra la oposición política. Esta oposición política se enfrenta a la elección debilitada, sin muchos recursos económicos para una campaña, sin liderazgos que atraigan a la gente, sin apoyo de la población y hasta donde se logra ver, pues sin una respuesta contundente que solucione los problemas de la gente. Entonces va una oposición a la elección sin mayor expectativa, se puede decir desde afuera, a competir en estas 4 elecciones. Ya para cerrar, por el tema de tiempo, solo quiero decir 2 cosas. Este panorama, esta coyuntura, lo que nos muestra es una elección 2024 ya manipulada. Manipulada porque se va a permitir la reelección, manipulada porque se cambian las reglas para la elección de diputados y consejos municipales para beneficiar al partido oficial, para beneficiar al presidente. Se tiene mayormente maniatado la autoridad electoral para tener independencia a la hora de administrar justicia y en este caso organizar la elección. Entonces esto lo que nos lleva a plantear es que las elecciones en El Salvador, al menos las de 2024, dejan de ser unas elecciones con integridad y tampoco van a ser el medio para el cambio de autoridades. O sea, la renovación de autoridades ya no es posible, al menos en 2024, con el actual sistema electoral y la actual coyuntura que les he planteado. Me quedo por acá esperando alguna pregunta para ampliar sobre algún tema. Sí, gracias Eduardo. Son 2 preguntas que quisiera plantearle. Primero, quizás un análisis político de qué sucedió con los 2 partidos mayoritarios, Arena y FMLN, que eran antes. ¿Qué lectura debían haber hecho ellos para recuperar cierto poder dentro de la población? Y segundo, dentro de este marco de inconstitucionalidad de la candidatura de Nayib Bukele, ¿no tendría que haber renunciado 6 meses antes de las elecciones? Bueno, con la primera pregunta, yo creo que todavía los partidos políticos tradicionales, en este caso los mayoritarios, Arena y el FMLN, creo que todavía se están preguntando y creo que incluso no han entendido qué es lo que pasó en la elección 2019 y 2021. O sea, por qué tuvieron los resultados que tuvieron. Y digo esto porque todavía se ven algunos comportamientos de los partidos que no están acordes a la realidad que estamos viviendo. Ya en 2017, una encuesta de la UCA mostraba que el 70-80% de la población no quería que continuara en el gobierno el FMLN y otro 80% tampoco quería que regresara Arena. Es decir, había un rechazo muy grande contra los partidos políticos. Entonces, eso es explicable porque la población en su momento cifró esperanzas en cada uno de estos partidos para solucionar los problemas del país y le fallaron. E incluso tuvieron algunos actos de corrupción que fueron muy graves y que eso dañó su imagen ante la opinión pública, que ya no se recuperó. Entonces, digamos, ahí se combina un rechazo ciudadano a estos partidos porque le fallaron, pero también hay que tener en mente que hay otro elemento psicosocial, si le queremos decir, de por medio,
que está haciendo que la gente esté apoyando casi a ciegas al gobierno y que no cuestione nada, prácticamente nada de lo que hace. Entonces, yo creería que por ahí va el asunto, un tema de rechazo al pasado y, en este caso, voy a decirlo de esta manera, una vivencia mesiánica en El Salvador, apoyando a este líder que los está, entre comillas, llevando por la senda del desarrollo. Eso con la primera pregunta. Con la segunda, brevemente, eh, es que ese tema de la renuncia y no haber ejercido el cargo 6 meses antes de la elección o del periodo que se va, del nuevo periodo, solo aplica para las personas que tienen habilitada la candidatura. Es decir, esos 6 meses no le aplican al presidente, porque él ya ejerció más de 6 meses consecutivos la presidencia. Es decir, esa salvedad de que alguien que no hubiese ejercido la presidencia por más de 6 meses antes del nuevo periodo, le aplica al vicepresidente, le aplica a designados de la presidencia o a alguien que la asamblea hubiese designado, pero no le aplica al presidente de la república, porque no está permitida la reelección precisamente, y el hecho de que él ya haya ejercido 4 años y medio la presidencia lo inhabilita para, digamos, aplicarle esa figura de los 6 meses. Ok, muchas gracias Eduardo por aclararnos esas dudas. Luego vamos a retomar el tema de El Salvador para el cierre. Vamos a hablar ahora entonces con don Enrique Sáenz, quien nos hablará sobre Nicaragua, ¿verdad? ¿Por qué se dice que en la región centroamericana todo, cuando va mal, apunta hacia Nicaragua? Bienvenido, don Enrique, gracias por estar con nosotros. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por la oportunidad. Yo quisiera, ante todo, felicitar este tipo de iniciativas. Los centroamericanos enfrentamos problemas muy parecidos, sin embargo, hay muy pocos vasos comunicantes y este tipo de espacios permite contrastar realidades, experiencias y aprendizajes. Ojalá y que pudiera sistematizarse hacia otros temas, la corrupción, el crimen transnacional, muchísimos temas que constituyen desafíos compartidos o comunes. En el caso de Nicaragua, pues es público, lo que tenemos es una dictadura pura y dura. Y lo relevante desde el punto de vista electoral es cuál es el itinerario que siguió Ortega para llegar a esta dictadura pura y dura. La primera afirmación es que precisamente fue el control del aparato electoral la llave maestra que le sirvió a Ortega para ir desmantelando la institucionalidad democrática precaria que existía en el país e instalando su modelo dictatorial. Y curiosamente, ahora que escuchaba la presentación de Honduras, así empezó en Nicaragua, con un acuerdo, lo único que en lugar de ser entre 3 partidos, fue entre 2 partidos, el Frente Sandinista y el Partido Liberal, que se apoderaron reformaron la Constitución y la ley electoral para que el sistema electoral fuera controlado por el primero y el segundo lugar en las elecciones, que ya estaba matriculado, que eran el Frente y el Partido Liberal. Así se configuró el Consejo Supremo Electoral de manera mayoría para los liberales, pero Ortega al final le resultó relativamente cómodo, con recursos de la cooperación petrolera venezolana, comprar a los magistrados liberales, comenzando por el presidente, para asegurarse el control de la cúpula primero y después de toda la estructura electoral. Esta fue la llave maestra porque por la vía del control del sistema electoral pudo fraguar los fraudes electorales. Y aquí llegaría al 2011, cuando produjo el primer fraude. Ya había habido uno en las elecciones municipales del 2008, pero en el 2011 se fraguó, valga la cacofonía, un fraude que permitió a Ortega elegir
una mayoría calificada en la Asamblea Nacional. Desde esta mayoría espuria en la Asamblea Nacional, pues Ortega le pudo conformar una administración de justicia de acuerdo a sus designios, a todos los funcionarios de las instituciones del Estado con fieles a su, llamémosle así, liderazgo. E incluso cambiar la Constitución mediante reformas constitucionales, cambiar la ley constitutiva de la policía, la ley constitutiva del ejército, para subordinarlos personalmente a Ortega, y otro conjunto de leyes que fueron estableciendo un marco represivo. El segundo o el tercer momento fue en el 2016. Había elecciones presidenciales y legislativas en el 2016. Ya Ortega controlaba no solo el sistema electoral, sino todo el aparato de justicia, y allí el recurso fue eliminar a los partidos opositores de participar en la contienda del 2021. Entonces, en el 2021, prácticamente Ortega seleccionó a sus adversarios y decidió cuántos votos iban a tener esos adversarios, que eran partidos construidos, por así decirlo, con la voluntad de Ortega. La siguiente estación fue en el 2021, que había nuevas elecciones. Previo al 2021, Ortega impuso desde la Asamblea un conjunto de leyes, ley de agentes extranjeros para penalizar cualquier tipo de cooperación externa, una reforma a la ley en contra del terror y el lavado de dinero para aniquilar a las organizaciones de sociedad civil, una ley de ciberdelitos para penalizar un Twitter por la vía digital, una reforma penal que autorizaba a tener retenidos sin juicio a una persona por al menos 90 días sin que hubiera juicio. Pero al final, Ortega en el 2021 no se sintió seguro con todo el andamiaje que había construido, y lo que resolvió fue encarcelar a todos los precandidatos opositores y cancelar la personalidad jurídica de los partidos que podían ser sospechosos de albergar alguna de estas candidaturas. Entonces ahí encarceló y condenó por algunas de estas leyes traidores a la patria, la ley de ciberdelitos, la ley de agentes extranjeros, y lo encarceló a liderazgos políticos, liderazgos sociales y liderazgos empresariales. Y así Ortega se recetó un nuevo periodo. Sin embargo, no le bastó a Ortega con el encarcelamiento. Lo que resolvió fue expulsar prácticamente del país a 222 prisioneros políticos y a 94 exiliados que ya estaban fuera de Nicaragua, más de 300, lo que era la dirigencia política, social, medios de comunicación, y digo nos porque estoy incluido, despojó de la nacionalidad. Nos despojó de la nacionalidad, nos impuso una pena inexistente, que es la confiscación de los bienes, nos declaró prófugos de la justicia y traidores a la patria. Es decir, la pretensión de él de nacionalidad, bueno, y la cancelación ad perpetuam de derechos civiles políticos. Ninguno de estas figuras existe en la legislación nicaragüense, ni la pérdida de nacionalidad, que está expresamente prohibida, ni la confiscación, que está expresamente prohibida. Entonces, una vez que un dictador controla todos los aparatos del Estado, uno tiene que reciclar su concepto de Estado de Derecho y de valor de la ley, porque simplemente deja de tener valor. Entonces, en este momento, la situación es esta. Hay legalmente, y con esto termino, para utilizar la palabra legalidad, elecciones previstas en las regiones autónomas del Caribe
para febrero del próximo año. Pero ya Ortega aplicó la misma fórmula. Encarceló a los 2 diputados del partido regional, le canceló la personalidad jurídica al partido Misquito, Yatama, y empezó una cacería con los dirigentes de ese partido. Así que ni siquiera a nivel regional. En conclusión, la dictadura en Nicaragua tuvo una llave maestra que fue el control del sistema electoral, y así transitó hasta el punto en el que estamos. Muchas gracias. No, muchas gracias a usted, don Enrique. Quisiera preguntarle cuál es el apoyo que tiene el presidente Ortega y la señora Murillo. ¿Hay alguna encuesta que sea objetiva, que no sea manipulada por este gobierno, por la dictadura? Bueno, hay algunas encuestas que han realizado empresas encuestadoras internacionales que sitúan el apoyo de Ortega en alrededor de entre el 10 y el 15%. Esto en términos directos, ¿verdad? Pero en esta encuesta han habido algunas preguntas de cruce, por ejemplo, frente al discurso confrontativo, presuntamente confrontativo, antiimperialista de Ortega, cómo lo acepta la población, y allí el respaldo a esa posición es de alrededor del 10%. Frente al despojo de la nacionalidad de estos nicaragüenses, ¿qué respaldo tiene esa medida? Igual alrededor del 10%. En cualquier caso, no sería mayor del 15%. Y esto tiene otra contrapartida, ¿verdad? Ya Honduras, El Salvador y Guatemala no son los principales expulsadores de migrantes hacia Estados Unidos. Por cierto, aprovecho la oportunidad para trasladar el mensaje. Yo siento que los centroamericanos debemos romper de una vez ese concepto de Triángulo del Norte que cercena Centroamérica y recuperar el concepto como tema político, como tema social, como tema de seguridad, Centroamérica de nuevo, y dejar esa concepción estratégica que tanto daño nos hizo a los centroamericanos. Ok, muchas gracias. Una última pregunta sería, ¿qué vías se ven para salir de esa dictadura, don Enrique? Bueno, después de 200 años, junto con los demás países centroamericanos, en Nicaragua probablemente sea el país donde más violencia ha habido, más dictaduras, dinastías, intervención de tropas extranjeras, etcétera. La alternativa, y no nos ha dejado más que atraso, el país más atrasado de América Latina, confrontación, etcétera. La única vía posible, en mi opinión, es la vía pacífica. Probablemente sea más larga, probablemente sea más compleja, pero por definición la vía pacífica. La vía armada, la vía de la violencia no nos ha conducido a ningún lado. En segundo lugar, cómo nosotros los nicaragüenses dejamos de estar viendo a que las soluciones vienen de Washington o de Bruselas. El concurso de la comunidad internacional es clave, pero es complementario a lo que nosotros como nicaragüenses debamos hacer. En el momento actual, la comunidad internacional, si podemos definir ese concepto, tiene demasiados desafíos, demasiados problemas como para hacerse cargo de los nuestros. Repito, es esencial el apoyo de la comunidad internacional, pero lo clave es la acción ciudadana nacional. Creo que el ejemplo de Guatemala es suficiente. Probablemente si nadie hubiera salido a la calle internacionalmente hubiera sido difícil mover un dedo. Entonces, frente a nosotros está un gran desafío, que es transitar tal vez por primera vez en nuestra historia la vía pacífica para salir de una dictadura, y eso comienza por asumir nuestra propia cuota de responsabilidad frente a nuestro presente y frente a nuestro futuro. Ok, muchas gracias, don Enrique. Para finalizar, retomaremos con la doctora Paz. Tal vez nos pueda hacer unos comentarios a manera de cierre, de forma global,
¿Cómo percibe la región centroamericana en este tema de elecciones y coyuntura social? Por la invitación a tan importante discusión. Y es que, dando a mis compañeros panelistas, es evidente que el autoritarismo es una tendencia en la región. Y así como se veían similitudes entre Nicaragua y Honduras, al escuchar la situación de El Salvador, como todo el aparato estatal ha sido cooptado. En El Salvador, pues explicaba que por el partido oficialista, por el presidente Bukele, pero en Guatemala ha sido lo que hemos llamado un pacto de personas a favor de la corrupción y de la impunidad, y ese sometimiento de los poderes judiciales, sea en Guatemala, sea en El Salvador, evidentemente en Nicaragua, la pugna que hay ahorita en Honduras para elegir al fiscal general, nos dan una clara muestra de cómo necesitan romper con la independencia judicial para poder sostenerse en el poder, sea expulsando candidatos, cancelando partidos políticos, del extremo en Nicaragua encarcelando a toda la todos los candidatos de oposición, pero desafortunadamente, y lo vemos, no es un hecho aislado, es una tendencia regional, coincido que debemos llamarnos Centroamérica, y por eso es tan importante lo que está por ocurrir en Guatemala. O caminamos a consolidar esa tendencia autoritaria que en Nicaragua se expresa como una dictadura, o logramos, al menos en un país, que el péndulo se vire hacia la reconstrucción del sistema democrático. Muchas gracias de nuevo por esta invitación. Gracias, doctora. Ahora, don Luis León, si nos puede comentar a manera de cierre su forma global de ver la región. Bueno, agradecer la invitación nuevamente a este importante foro. Yo creo que la coyuntura, tanto en Honduras y escuchando a los compañeros de Centroamérica, compleja, lo que no nos permite identificar un camino claro hacia el desarrollo como región. Creo que políticamente seguimos sumidos bajo liderazgos que están pensando más en sus intereses personales que en los intereses de la gran colectividad y sobre todo de sacar adelante una región golpeada por la pobreza y la corrupción. Yo creería que el camino que deberíamos emprender es un camino por un cambio real y sobre todo por el respeto a la ley y la aplicabilidad de la ley, el respeto a los derechos humanos y sobre todo el respeto a la dignificación humana. Me parece que la coyuntura que estamos viviendo en Honduras, como en los demás países, es el resultado de haber permitido como sociedad de que se descomponga el orden determinado por nuestras constituciones en manos del pueblo, en términos de el poder y el control que debe ejercerse. Así que creo que deberíamos construir una ruta que realmente involucre a quienes deben formar parte de estos procesos, un relevo generacional en la política sumamente marcado y sobre todo el fortalecimiento del marco normativo, las instituciones del Estado, que por ahí pasa mucha de nuestra debilidad, instituciones altamente débiles que no permiten mantener la coherencia de la sociedad. Y seguir trabajando, pues creo que por sacar adelante nuestros países. Es lastimoso ver cómo se ha perdido realmente el fin supremo de nuestras sociedades, que es la ciudadanía, la vida y el pueblo. Así que seguir pensando de que podemos construir nuevas sociedades y sobre todo encaminar las decisiones políticas alrededor de eso. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Luis. Vamos con Eduardo, sus comentarios finales del foro, por favor. No lo escuchamos, Eduardo. Creo que tiene mute el micrófono. Perdón. Solo recalcar que al menos en Centroamérica, y no digo que no pase en otras partes de la región, pero en Centroamérica los procesos electorales solo sirven al final para
llevar al poder a ciertos personajes autoritarios o dictadores, según sea el caso, bajo la idea de la población de que les va a resolver los problemas. Es decir, el proceso electoral sigue entusiasmando no a toda la gente, pero sí a mucha población que acude a votar pensando que por esa vía va a solucionar sus problemas de vida. Pero al final el proceso electoral no termina siendo eso, sino que termina siendo un canal para que un nuevo grupo gobernante tome el control de las instituciones, las manipule y las ponga a su favor. Lastimosamente, eso es lo que uno puede decir de los procesos electorales en Centroamérica. O sea, no han servido para lo que deberían. Ahí también hay que ponerle atención a nuestra población. O sea, sabemos que es una población apática con temas de política, preocupada por su sustento diario, no tiene tiempo para pensar en ciertas cosas como la política, por ejemplo, y eso lo hace presa fácil de populistas que los manipulan y terminamos en lo que terminamos, siempre como región. Muchas gracias, Eduardo. Don Enrique, sus comentarios finales. Sí, Centroamérica comenzó en los 30 del siglo anterior con Jorge Ubico en Guatemala, Tiburcio Carías en Honduras, Maximiliano Hernández en El Salvador y Anastasio Somoza García en Nicaragua. Así inauguró Centroamérica los años 30 con 4 dictadores que utilizaban el mismo traje. Desgraciadamente, el escenario parece con otros nombres, con otro, valga la redundancia, con escenario, pues repetir un poquito el mismo libreto. Creo que aquí lo que rescataría y sería mi mensaje final es la palabra solidaridad. Es decir, darnos cuenta que enfrentamos desafíos conjuntos y que algunos de esos desafíos, de manera aislada, pues la dificultad es mayor. Y recalco el caso de Guatemala. En Guatemala se está librando una lucha por la democracia en Guatemala, pero también por la democracia en Centroamérica. Si en Guatemala se imponen las fuerzas antidemocráticas, esa no es una derrota solo para el pueblo guatemalteco, sino que para los centroamericanos. Y si se abre una ventana de oportunidad, es una ventana para todos. Entonces, mi mensaje final sería, abramos espacios de acción, de solidaridad, porque afrontamos desafíos muy parecidos que, como en otros momentos de la historia nuestra, pues solo podrán ser encarados de manera conjunta. Bueno, muchas gracias, don Enrique, y bueno, agradecerles a todos por su participación. Muchas gracias, doctora Paz, muchas gracias, don Luis León, muchas gracias, don Eduardo Escobar, y también a don Enrique Sáenz. Les agradezco su participación, sus investigaciones, y por ser voces para nuestras sociedades que tanto las necesitan. Muchas gracias, y también a ustedes, amigos que nos ven a través del YouTube de Audiovisual del Zuca, y nos podrán ver también en el programa Miradas de Audiovisuales. Nos vemos hasta la próxima.